Buenos días, mi equipo es el número 10 y está conformado por Iván Reyes y su servidora Marret Casas. Y en esta exposición hablaremos sobre Susan Jocelyn Bell, Rosalind Elsie Franklin y Augusta Ada Bjorn. Susan Jocelyn Bell. Susan Jocelyn Bell nació el 15 de julio de 1943 en Belfast, Irlanda, la mayor de 4 hermanos. En 1956, después de cursar la enseñanza primaria en Irlanda del Norte, sus padres la envían al internado cuáquero femenino de Mount School, en la ciudad inglesa de York. En 1961, escribe al astrónomo inglés Bernard Lovell del radioobservatorio de Hoddle Banks, Cheshire, para que le aconseje qué debe hacer para ser radioastrónoma. Lovell le sugiere que estudie física o electrónica. En 1965 obtiene la licenciatura en física por la Universidad de Glasgow y posteriormente ingresa en la de Cambridge para realizar el doctorado. Se incorpora a un equipo formado por otros 5 investigadores con los que pasa 2 años construyendo un radiotelescopio para observar los cuásares, dirigido por Anthony Hewitt. En 1967, Bell, analizando datos tomados por el telescopio, notó unas señales de radio muy regulares y rápidas, como para provenir de cuásares. En conjunto con Hewitt analizaron los datos, descartando su procedencia terrestre o de satélites artificiales, y finalmente que fueron emitidos de civilizaciones extraterrestres inteligentes. Determinaron entonces que las señales provenían de estrellas muy masivas que rotaban a gran velocidad, a las cuales llamaban pulsares. Al primer pulsar se le conoce hoy como CP1919, aunque debería llamarse estrella Bell. En 1969, Jocelyn Bell Burnell se incorpora a la de Universidad Southampton, donde comenzó investigaciones sobre astronomía en rayos gamma. Investigó y enseñó astronomía en rayos X en Londres, en el Muller Space Science Laboratory con la ayuda del satélite británico Ariel 5. En 1974, Anthony Hewitt y Sir Martin Ryle recibieron en conjunto el Premio Nobel en Física, el primer dado a un trabajo astronómico por el descubrimiento hecho por Bell de los pulsares, y aunque no le compartían el premio, sí ha recibido otros muchos en reconocimiento a su labor. En 1982 fue nombrada investigadora del Observatorio de Edimburgo, donde se dedicó a estudiar galaxias con la ayuda del satélite ExoSat. También asumió la dirección del telescopio James Clerk Maxwell de Hawái. En 1989 recibió la medalla Herschel de la Real Sociedad Astronómica de Londres por su descubrimiento de los pulsares. Algunos de sus reconocimientos son la medalla Michelson del Instituto Franklin, Premio J. Robert Oppenheimer Memorial del Centro de Estudios Teóricos de Miami, Premio Beatriz M. Tinsley de la Sociedad Astronómica Magellanic Premium de la Sociedad Filosófica Americana, Hansky Lectureships del Observatorio Radioastronómico Nacional, Medalla Herschel de la Royal Astronomical Society, su primer libro, Broken for Life, su segundo libro, A Introduction to the Sun and Stars, y su tercer libro y último, A Quaker Astronomer Reflects Can a Scientist Also Be Religious. Estos solo son algunos logros que hemos querido mencionarles. Ok, ahora me tocará hablar sobre Rosalind Elsie Franklin, lo cual nació el 25 de julio de 1920 en Londres, segunda de 5 hermanos, 3 de ellos son varones. Su educación más temprana, hasta los 18 años, la recibió en varios colegios de prestigio, incluyendo una estancia en Francia, con un programa que incluía, además de costura y deporte, aula de debate y sobre todo física y química. Cuando vuelve a casa y aprueba el examen de ingreso en el colegio Newham en Cambridge, por lo cual ella decide estudiar ciencias experimentales y en concreto química, lo cual supuso cierta controversia en la familia, ya que su padre no veía con buenos ojos que una mujer estudiara en la universidad. Su padre no aceptaba la decisión de Rosalind y retiró su asignación. Pero una tía, la hermana de su padre, corre con los gastos y le permite estudiar en el centro del ejido. Sin embargo, tanto su tía como su madre la ayudaron en este estudio. Y en 1941 obtuvo su graduación universitaria, en plena Segunda Guerra Mundial,
En 1942 obtuvo un puesto de ayudante en un organismo británico dedicado a la investigación sobre el carbono y sus derivados. Estudios que sirvieron para la fabricación de máscaras antiguas. En 1945 obtuvo el título de doctora en química física y un año más tarde se trasladó a París para trabajar en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado, aprendiendo el manejo de las técnicas de la difracción de rayos X en cristales, lo que posteriormente sería vital para la obtención e interpretación de la denominada fotografía 51. En 1951, ella regresó a Londres al King's College, a la unidad de biofísica, donde comenzaron las investigaciones sobre el ADN, investigaciones que también estaba realizado por Maurice Wilkins, con quien mantuvo constantes desavenencias. En un entorno machista y difícil, Rosalind obtuvo una fotografía de difracción de rayos X de una fibra de ADN, la famosa fotografía 51, que relevaba de manera inconfundible la estructura helicoidal en este polímero. Rosalind no pudo comenzar su trabajo en el laboratorio estadounidense. A finales de 1957 había sufrido una importante recaída en su enfermedad y el 6 de abril fallece en Londres cuando solo contaba con 37 años. En el caso de sus reconocimientos tenemos que recalcar que mientras ella vivió no tuvo reconocimiento alguno, ya que durante su época, sus investigaciones y contribuciones fueron ignoradas por sus colegas, y mientras sus compañeros recibían premios como lo es un Nobel, ella ni siquiera fue mencionada, aunque actualmente se le menciona por aportaciones y hasta se le dio su nombre a un premio el cual se les da a las investigadoras sobre el cáncer. También cuenta con su nombre a otros premios destinados a las investigaciones sobresalientes en cualquier campo científico o tecnológico. Augusta Ada Byron. Ada Augusta Byron, también llamada Lady Lovelace, fue uno de los personajes más importantes de la computación. Nació en Londres el 10 de diciembre de 1815. Fue hija del famoso poeta romántico Lord Byron y de la matemática Annabel Milbank. Sus padres se separaron cuando ella tenía solo un año de edad, y Ada quedó a cargo de su madre, encargándose esta de su crianza y educación. Rodeada de un ambiente erudito, desde muy pequeña tuvo excelentes profesores de matemáticas, astronomía, literatura y música. Fue siempre una niña muy enfermiza, y transcurrió largos periodos de su niñez tendida en la cama por causa de diferentes enfermedades de diagnóstico dudoso. A los 14 años quedó paralítica de las piernas, lo cual hizo de ella una niña que, en lugar de jugar, dedicara largas horas al estudio y la lectura. La adolescente Ada se sintió muy pronto fascinada por la ciencia, lo que le llevó a estudiarla, a idear, a investigar y a frecuentar sus ambientes. Con 17 años, Ada conoció a Mary Somerville, que la animó en sus estudios matemáticos. En 1833, con la ocasión de una conferencia sobre la máquina analítica, entra en contacto con Charles Babbage. La admiración mutua que se despertó en ese aquel encuentro sería el marco de una colaboración estrecha y sincera. La correspondencia cruzada entre Babbage y Ada está surtida de reflexiones científicas, de proyectos, de amistad, de disputas y de ternura. En 1835 se casó con William King, con quien en muy poco tiempo tuvo 3 hijos, lo que hizo que Ada no tuviera tiempo suficiente para sus estudios. Pero cuando su tercer hijo tenía muy pocos meses, le escribió a Babbage suplicándole que le consiguiera un maestro que pudiera darles clases en su casa. Babbage realizó una conferencia sobre sus trabajos en un seminario de Turín en 1840, y un matemático italiano llamado Menabrea escribió un artículo en francés sobre la misma. Ada tradujo este artículo y cuando se lo enseñó a Babbage, éste le sugirió que añadiera sus propias ideas. El resultado fue que las notas que añadió Ada triplicaban el espacio del artículo original. En dichas notas, que fueron publicadas en 1843, ella predijo que la máquina Babbage podría ser usada tanto un uso práctico como científico. Ada sugirió a Babbage escribir un plan para que la máquina calculase números de Bernoulli. Este plan es considerado el primer programa de ordenador, y por ello se considera a Ada el primer programador de la historia.
Su máquina analítica mecánica permitía calcular cualquier función algebraica y almacenar números. El programa se introducía en la máquina mediante tarjetas. Una de sus geniales ideas fue la de que un cálculo grande podía contener muchas repeticiones en la misma secuencia de instrucciones. Y ella notó que usando un solo salto condicional sería posible preparar solamente un juego de tarjetas para las instrucciones recurrentes. En 1843 era ya una matemática reconocida, aunque seguía firmando sus artículos con sus iniciales, por temor a que por el hecho de ser escritos por una mujer fueran rechazados. Tímidamente, entre los requisitos de la burguesía victoria, Ada luchó por el reconocimiento de su labor científica. El labor de Ada no fue reconocido hasta que finalmente John von Neumann y Alan Turing, matemáticos fundamentales en el desarrollo de la moderna computadora electrónica digital, crearon el lenguaje llamado Ada. Es un lenguaje de propósito general, entre cuyas principales características destaca la posibilidad de realizar programas concurrentes, manejar excepciones, definir tipos de datos abstractos, etc. Este lenguaje es muy utilizado en las siguientes industrias: aeroespaciales, militares y nuclear. Muchos de estos lenguajes de programaciones apreciados con posterioridad a Ada se han visto influidos por este heredado, algunas de las casualidades integradas desde un principio en el ingenioso desarrollo de Jean Ishbian y sus colaboradores. A los 29 años, Ada enfermó gravemente y para siempre. Después de muchos años de sufrimiento, murió a los 37 años, el 23 de noviembre de 1852. Como Ada siempre había pedido, su cuerpo fue enterrado junto al de su padre, a quien nunca conoció. En la época de los 80, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América desarrolló un lenguaje de programación en honor a la condesa, al cual nombró Ada. Como premios tenemos uno que se llama Ada Lovelace, que este nombre recibe en honor a la primera programadora de ordenadores, Augusta Ada Lovelace Byron, cuyos escritos desarrollaron la idea de la programación y explicaron la teoría y el funcionamiento de la máquina analítica de Charles Babbage. Los concede anualmente la Asociación de Mujeres en Computación, una organización profesional de Estados Unidos para profesionales relacionadas con la información y la tecnología, dedicada al avance de las mujeres en los campos tecnológicos. Este premio se otorga a personas que han alcanzado la excelencia en alguna o en ambas de estas dos áreas. La primera área es logros tecnológicos y científicos sobresalientes y la segunda área es servicio extraordinario a la comunidad científica computacional a través de sus logros y contribuciones en la representación de las mujeres en el mundo de la computación.